Esa es la pechuga. Bien, voy a silenciar a alguien por aquí que está con su micrófono abierto. Listo. Se fue el micrófono. Y voy a compartirles mi pantalla. Bien, entonces, bienvenidos todos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la hipersexualización. Bien, entonces, para hablar de hipersexualización, vamos a estar dándole vuelta a un término que es la cosificación. Y la hipersexualización va entonces discúlpenme que por aquí tengo ruido, tengo un retornito, lo solucioné. Estas cosas de la tecnología son complejas. Bien, entonces vamos a hablar desde la cosificación vulgar a la adoración del cuerpo perfecto sensual, ¿cierto? Vamos a abordar algunas cosas o tenemos que pensar en algunas cosas como la autocosificación también, que es cuando yo mismo me convierto en una cosa, en un objeto, en un producto de consumo sexual. La gordofobia, ¿no? Bueno, los términos por sí solos nos van dando su significancia. Y también desligar el éxito de la atracción sexual, ¿no? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en el tema de la hipersexualización. Entonces, ¿qué es hipersexualización? Bien, avanzando en este concepto de cosificación, hay un par de investigadores de 1997, Fredrickson y Roberts. Ellos proponen esta teoría de la cosificación, donde el individuo, en función del deseo sexual, es desvinculado de su ser integral. En función de su deseo sexual, es desvinculado de su ser integral y así queda reducido a un producto de consumo para explotar y controlar a una población progresivamente adicta. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos, hoy más que nunca. Ha pasado a través de la historia de la humanidad, sobre todo con los niños, el fenómeno de cómo se trata y cómo se estima la persona, la vida, la identidad, la integralidad de los niños ha sido algo siempre complejo a través de la historia. Hablamos mucho de cómo la mujer ha podido pelear por sus derechos y ha podido conquistar en el tema de los derechos y de la valoración, ¿no? Igual al hombre, pero la lucha de los niños es mucho más grande y el sacrificio que han tenido que pagar los niños a través de la historia es gigantesco. Y ese análisis no se ha hecho de la misma manera que se ha hecho con la mujer. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a pensar con más detalle, con más profundidad, cómo reivindicar históricamente a la población infantil. Y también tener muy en cuenta que este tema de la cosificación, de convertir a una persona en una cosa, en un objeto o en un producto de consumo sexual, es cada vez más progresivo, es cada vez más fuerte. Bien, vamos a ir entonces acá y vamos a remitirnos a 1932. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a irnos a esa época. Allá, por esa época, Shirley Temple, ¿cierto? Una niña muy pequeña, menor de 5 años, hace un corto, unos productores hacen un corto con ella y con un grupo de niños, todos varones. Ella es la única niña, en medio de ellos hay un niño también de raza afro. Y esos niños entonces están todo el tiempo alrededor de ella. Ella baila para ellos, ellos le ofrecen paletas,
Aquí en esta imagen, la imagen que le pusieron color aquí al final, porque pues esto fue grabado en blanco y negro, imagínense, en 1932 estaba recién hecha la televisión. Ella está abrazando a un niño y besando a otro, ¿cierto? Como figurando que el que está abrazando no se da cuenta. Entonces, está todo el tiempo una cosificación, una utilización y sexualización de esta niña y estos otros niños varoncitos que están a su alrededor. El niño de raza afro, en algún momento del corto también se pone sobre la mesa de un bar, porque todo sucede en un bar, emulando como un tiempo de guerra, ¿cierto? Y ella actúa quizás una cabaret allí en medio de los chicos, llamando su atención, ¿cierto? Seduciéndolos con todo un tema de sensualidad. Y este niño afro, pues también baila para todos ellos, ¿cierto? Hay como en ese niño afro una segunda figura en el cual en un pequeño parte del corto todos giran. Shirley Temple se va a convertir con el tiempo en una artista de Hollywood muy exitosa, en muy pocos años va a ganar muchísimos premios y es definitivamente la artista más joven que ha ganado un premio de cinematografía, un premio Oscar. Bien, entonces es bastante impresionante lo que ya sucedía en una época un poco lejana, aunque de nuestro tiempo, digamos, de nuestra era, pero un poco atrás, ya en 1932. Vamos a ir un poco más adelante. Los concursos de belleza infantil y niños en el modelaje. Esta es otra forma de hipersexualización que aparece muy temprano, por allá por los años 50, 60 y más atrás. Ya teníamos concursos de belleza. En Estados Unidos fue algo muy bien visto, fue algo muy popular, ¿cierto? Por allá en los tiempos de los baby boom, ¿cierto? Los baby boom son una de las generaciones de los años 60 o más bien la generación de los años 60, ¿cierto? Y ellos entonces valoraban mucho, les gustaban mucho estos reinados, y esto se prestaba para que los pedófilos fueran a ver, a fichar las niñas allá en los reinados de belleza. Algunas de esas niñas fueron luego abusadas, violadas y asesinadas, porque los pedófilos iban a estos reinados a verlas, bueno, a morbosear, a alimentar su pederastia. Eso sucedía mucho y sigue sucediendo, ¿no? Hoy en día hay un poco como de resquemor ya frente a los reinados infantiles y frente al modelaje infantil, ¿no? Que también es otra forma de muy temprano, entonces, cosificar, hipersexualizar, convertir a los niños y a las niñas en un objeto de consumo sexual. En eso tenemos que empezar a tener mucha claridad si queremos defender a los niños de la hipersexualización, ¿no? De sacarlos de este mundo, de esta sociedad que todo el tiempo los quiere convertir en referentes de sexualidad. Bien, hay una película que se llama Guapis o Cutis también, en francés Mignon, es una película francesa, Netflix, es donde más se puede ver. Y esta película generó entonces eh, una gran indignación porque la persona que la crea, ¿cierto? Que es la señora Maimouna Ducor, no sé pronunciar bien su nombre en francés, además de que tiene como ascendencia africana, ella también es de raza afro. Pero esta mujer, que es una actriz y que hace su estreno como directora con Guapis o con Cutis o con Mignon, ella lo que quiere proponer inicialmente es una niña migrante que viene de un país de África a Francia y entonces entra en una institución educativa, su familia musulmana eh, se ve muy confrontada porque pues su papá quiere tener una segunda mujer y entonces ella no puede hacer nada, su mamá tampoco. Y al principio, el inicio de la película, realmente sí quiere y sí como que reivindica al migrante,
y al migrante africano en Europa, y al migrante en cualquier parte del mundo, y a la infancia migrante. Pero sucede en la última parte de la película pierde el sentido. Y entonces empieza esta niña, porque todo gira en que ella va a entrar al grupo de baile del colegio, finalmente lo logra, convence a su mamá y demás y todo. Pero entonces los ensayos y el baile como tal se convierten en una cuestión supremamente erotizada, donde las niñas tienen vestidos totalmente casi de prostitución, como podemos ver aquí en una de las fotos, ¿cierto? Parecen más bien personas involucradas en la prostitución. Miren como, por ejemplo, en esta imagen, ¿Qué hay una opina? Sí. silencio acá, se ponen la ropa interior por encima de la otra ropa y eso hace pues que sus caderas, su entrepiernas se noten mucho más. Ellas prácticamente tienen relaciones con el piso y con el aire en todo este tema de su baile, ¿sí? Entonces un montón de imágenes supremamente sugestivas que realmente echan al traste a toda la película. Y en vez de ser una película que inicialmente estaba reivindicando los derechos y, bueno, las necesidades, las luchas de los niños migrantes, pues se convierte en todo lo contrario, porque pues estas cosas pasan hoy en nuestro mundo. Lo que se supone que es para bien se convierte en algo malo. Bien, aquí entonces tenemos otra producción, esta es de Disney y de Pixar, este ya es en el año 2021, ¿cierto? La otra fue en el 2019, Cutis, que acabamos de ver. Y entonces aquí vemos dos chicos adolescentes, ¿cierto? En esta película hay una canción, ¿cierto? Hay una canción que es la primera, es como el primer musical de amor que Disney lanza oficialmente, ¿cierto? Esto fue el 16 de julio del 2021. Y allí este niño como de apariencia latina, que está sentado, pues se besa con su novio, que es este otro niño, también un adolescente temprano. Sí, estos niños deben tener entre 12 y 13 años. Y pues es una forma también de sexualizar, ¿no? De hipersexualizar a los niños, porque la hipersexualización no va a consistir solamente en mostrar, digamos, la genitalidad, no va a consistir solamente en los bailes sensuales y sugestivos, sino que también a través del romanticismo y a través del romanticismo muy temprano y del romanticismo multiforme, digámoslo así. Eh, entonces, todo esto va generando un cambio, un choque en el pensamiento de los niños, una cantidad de material acerca del deseo y de la identidad, pues que ellos no están listos para recibir, que todavía no tienen. Y además, pues viene cargado de todo lo que es la ideología de género, en este caso, por ejemplo. Bien, entonces aquí vamos a avanzar un poco más con algunas otras de estas producciones, de estos medios, ¿sí? Porque todo esto es una invasión mediática. Entonces tenemos otra película más, ¿cierto? Extreme World, una película animada sobre un grupo de aventureros que viajan a nuevos mundos que presenta un romance gay entre adolescentes. Esta se estrenó el 15 de noviembre del 2022. Otro bombardeo a los niños, ¿cierto? Porque son películas eh, de, creadas, hechas para niños y pensadas para niños, pero pensadas para niños con las imágenes y digamos, con una parte de la historia, pero parece que fueran pensadas para desordenar, para derrocar, para desarmar, para envenenar el pensamiento de los niños en cuanto a su identidad y para despertar también tempranamente su deseo sexual. Light Report es el primer personaje no binario que Disney presenta a través de su producción Elemental. Esta la estrenaron el 22 de junio del 2023. Estas películas generalmente no tienen una gran acogida
Ha habido mucha oposición de los padres en el mundo entero, pero pues Disney, Pixar, estas personas que tienen intereses económicos y toda lo que hemos venido viendo y que se denuncia mucho por las redes, pues tienen todo el dinero para financiarlas, financiarlas, impulsarlas, impulsarlas, impulsarlas y finalmente pues llegan a todos los países, llegan a todas las regiones y son vistas por los niños y por las familias. Es otra forma también, presentando este personaje no binario, de bombardear a la familia nuclear, de generar confusión en cuanto a la identidad y el deseo sexual. Porque el tema de presentar un personaje no binario que no es ni hombre ni mujer, pues es también un ataque a la identidad, a la esencia de la persona, en este caso de los niños. Bien, entonces, esta erotización va a ocurrir, como hemos visto acá, a través de la industria del entretenimiento, a través de la industria cinematográfica, a través de la industria del televisor, pero también de los dispositivos y de las redes electrónicas que supermultiplica todo esto. En estudios recientes nos muestran que el 58% de la población mundial ya tiene presencia en redes sociales, ¿cierto? Eso es un poco más de la mitad de la población del planeta. Pero algo aún más impresionante es que solamente en el año 2022, 424 millones de personas entraron a pertenecer a las redes sociales por primera vez. 424 millones de personas es como más o menos la población de Europa, de toda Europa. Es como si a toda Europa o la población equivalente a Europa llegara a un país de pronto, a una tierra de pronto, toda esa migración. Entonces, toda esa migración ha llegado a ese mundo de lo virtual y allí ellos están haciendo un cambio, pero sobre todo el mundo virtual está haciendo un cambio en esa población y una gran parte de esa población son niños y son adolescentes y son niños y son adolescentes que no sabemos hasta qué punto están siendo afectados por las redes sociales y por los dispositivos electrónicos. Bien, otra forma muy poderosa de hipersexualizar, entonces, es, por ejemplo, Barbie, la muñeca más famosa de la historia. ¿Cuántas mujeres aquí tuvieron una Barbie? ¿Cuántas tuvieron una Barbie? ¿Cuántas le han comprado Barbies a sus hijas? Yo le compré. En mi familia, las tías también les regalaron Barbie, los tíos. Y bueno, pues no nos podemos, digamos, como fanatizar y entonces vamos a quemar a todas las Barbie, las vamos a echar a la hoguera, las vamos a botar a la basura. Quizás ese no es el camino, pero sí necesitamos reflexionar con nuestros hijos, ¿cierto? Ellas, mis hijas, tienen las Barbies, ahí las tienen, algunas ya están tan dañados esos pelos que parecen como, eh, no sé, como un sol así con todos sus cabellos desordenados de lo dañadas que las tienen, ya están arrugadas, tienen los pies todos roticos, las muñecas y todo. Ahí están, otras son imitaciones de las Barbies, pero lo importante es hablar con ellas acerca de los juegos que tienen, observar cómo juegan ellas y ellos con esos muñecos, con esas muñecas, qué diálogos dicen y qué cosas inventan y qué cosas crean alrededor de esos juegos. Y en la observancia de esos juegos, en la observancia, en el escucha de esos diálogos que nuestros hijos y nuestras hijas tienen con sus juguetes, con sus muñecos, nosotros nos podemos dar cuenta si hay hipersexualización en ellos. ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando en su corazón? Así que es bien importante que podamos nosotros ver y podamos escuchar cómo es que ellos juegan. Barbie, sin duda, como les titulé aquí, es la muñeca más famosa de toda la historia de la humanidad. Y Barbie maneja unas singularidades y es que ella maneja la belleza perfecta. Ella y su compañero Ken y sus compañeras que luego se volvieron multirraciales, todas manejan una belleza perfecta, ¿cierto? Una belleza, digamos, clásica, ¿no? Lo que nosotros
lo que se ha convertido como en la concepción de Occidente de lo que es bello. ¿Cierto? Que eso viene desde el proceso de la helenización griega y tendríamos que hacer un análisis histórico y antropológico muy interesante, por cierto, acerca de la perfección en la belleza. Entonces, Barbie inicialmente es una mujer caucásica, rubia, súper blanca o bronceadita, y Ken pues es lo mismo en versión masculina. Barbie además tiene un mundo perfecto como la película que recientemente se sacó, donde ella, como vemos aquí en esta imagen, es la que maneja el carro, la que maneja el auto. Ella es la que, ese mundo gira alrededor de ella. Y bueno, eso es hasta cierto punto, eh, digamos, tolerable, porque en el hogar, por ejemplo, sabemos que quienes dirigen el hogar y alrededor de quienes el hogar gira es alrededor de las mujeres, porque por eso es un matrimonio ligado a la matriz. Pero en el caso de Barbie la cosa es exagerada, entonces ya Ken no tiene, por lo menos en la película, él no tiene ningún poder de decisión, su inteligencia es difícil de encontrarse, de verse, ¿cierto? Cuando Barbie entra al mundo real, entonces se encuentra con un mundo machista, masculinizado. Es un choque interesante. Estas películas son muy bien pensadas. Pero tanto la película como la muñeca, como los accesorios que la muñeca tiene, como el tema de que ella tiene una belleza perfecta, de que ella es metrosexual y su compañero Ken es un hombre súper metrosexual, así como es metrosexual Superman, Batman y todos los super amigos, incluida también la Mujer Maravilla. Todo este concepto de lo metrosexual y de la belleza Quiero perfecta, ver una videoconferencia. los niños Es una se lo ¿Pero por qué están está Barbie? tomando y Porque se me fue. se lo están bebiendo, lo están todos los días, lo están consumiendo y nosotros tenemos que poner un filtro a eso. Tenemos que hablarles de qué es la belleza, de cuáles son las connotaciones de la belleza, de que solamente belleza no es lo físico nada más y tenemos que hablarles con frecuencia y hacerlos pensar acerca del tema, porque es que educar en sexualidad no es solamente hablar de la genitalidad y de cuándo llega el ciclo menstrual y cuándo se va y cuándo llega la primera eyaculación y que no se va nunca y todas esas cosas que son meramente biológicas. No, la educación sexual tiene que ver con todo eso, con mi concepto de belleza, con mi concepto de poder, con mi concepto de lo que es ser hombre y ser mujer y cómo relacionarnos en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a pasar a Barbie. Creo que hablamos ya suficiente. Hay algunos juguetes un poco más, digamos, atrevidos, obscenos, como esta muñeca, que es una muñeca transexual, ¿no? Esas cosas ya están por ahí, ya están circulando, otras muñecas más de belleza perfecta, y lo que les contaba, ¿no? Los superamigos todos perfectos, todos musculosos, los niños también sufren una cosificación, y el mundo masculino en los juguetes, en los contenidos anime, en los contenidos de los dibujos animados, de las ilustraciones animadas, todos ellos tienen encima de la truza su pantaloncillo, su ropa interior, igual que la Mujer Maravilla, ella no se pone ninguna truza, pero toda su ropa es pegada al cuerpo, ¿cierto? El hombre araña tiene su ropa pegada al cuerpo, la Gatúbela también, los villanos también, ¿cierto? Si usted mira Ladybug, cualquiera de estos cómics tienen toda su ropa supremamente pegada al cuerpo. Entonces, nosotros no podemos acabar con Ladybug, acabar con los antiguos y los nuevos contenidos de distracción para los niños solamente. Podemos restringir un poco, pero queda muy difícil. La verdad es que a la mayoría de los padres les queda muy difícil, pero deberíamos hacer el mayor esfuerzo por eso y también hablar con ellos, siempre poder explicarles, ¿no? Alejarlos de ese mundo cosificado, de ese mundo metrosexual, de ese mundo hipersexualizado que son todos los elementos de distracción como las películas y los juguetes. Bien, pero tenemos otra cosa
más agresiva en este tiempo, ¿cierto? Y es la aparición de la pornomusicalización infantil. Entre esos, los más fuertes, el famoso reggaetón. Siempre han existido bailes de fuerte expresión sensual. Por ejemplo, en algunas comunidades, en Colombia, por ejemplo, el mapalé, ¿cierto? No estamos atacando aquí la ancestralidad ni nada, pero a ojos vista, el mapalé, pues es un baile supremamente sexual, donde también prácticamente los bailarines tienen relaciones sexuales con el piso y con el viento. Y también la champeta, ¿cierto? Y algunos bailes como la chichamaya tienen cierto contenido sexual. Y generalmente todos los bailes tienen un cierto Lo cortejo. conocimos en un Y hasta cierto balneario. punto, Yo ese tomaba cortejo taxi puede para ser sano. cambio de... No se trata entonces de que vamos a satanizar a todos los bailes y vamos a echar a la hoguera entonces todos los bailes y toda la música, pero la verdad es que una gran parte de esos bailes y de esas expresiones, inclusive folclóricas, pues tienen fuertes cargas de sensualidad y fuertes cargas de contenido sexual. Pero el reggaetón, eso es la corona de todo, ¿no? Eso sí que es supremamente vulgar, la forma en que bailan y cómo se impulsa a los niños, cómo se les empuja a participar de estos bailes. Y esto sucede mucho en las instituciones educativas que se incluyen en las presentaciones de las graduaciones, del día del maestro, del día del estudiante, del cumpleaños del colegio. Bueno, cualquier fecha de celebración en los colegios, en las entidades educativas, pues se acostumbran a tener bailes y todo, pero yo invito a los docentes, que sé que hay muchos aquí hoy en esta noche, a que siempre repensemos, pensemos muy bien. De pronto muchos son muy cuidadosos, pero como también somos influencia dentro de ese colegio donde estamos, dentro de ese cuerpo docente y de esa comunidad educativa, cómo somos influencia para que esos actos que se supone son cívicos y son educativos, no se conviertan en simplemente un bazar, en simplemente un after party, sino que realmente sean espacios de crecimiento cultural y de crecimiento intelectual y de crecimiento artístico para los niños y para los adolescentes. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar en nuestras sociedades latinoamericanas. Y invitar a nuestros niños a pensar en eso. No se trata de tampoco de desechar por completo el reggaetón, ¿no? Pues digamos que podemos hacer reggaetones con contenidos mejores, ¿cierto? Ni el rap, ni nada de eso. Son músicas diferentes. Hay una discusión impresionante acerca de la riqueza musical, de los puentes, de los estribillos, de los melismas, bueno, todos esos recursos musicales que tiene el reggaetón con respecto a las otras expresiones musicales, ¿sí? Que de pronto es más pobre en ese sentido, pero no se trata de atacar un género musical, sino de sobre todo pensar en la letra, ¿cierto? ¿Qué está diciendo esa letra? Y se han hecho estudios de instituciones en Europa, sobre todo acerca de la música, cómo la música influye en el cerebro, cómo la música influye en el pensamiento, y algo que sí han comprobado es primero que la música del reggaetón activa muchas zonas del cerebro que tienen que ver con el movimiento, porque al tener este, una fuerte presencia de percusión, pues activa el tema del movimiento y activa unas partes primarias del cerebro. Pero también descubrieron que otras zonas del cerebro que tienen que ver ya con el pensamiento más elaborado no se iluminan en los estudios, no se ven activadas en los estudios cuando las personas escuchan reggaetón, porque los contenidos son de fácil aprendizaje, son de poco pensar y son supremamente como muy sexuales y primitivos. Bien, así que vamos a pasar de este tema de la música. Entonces, nosotros también podemos hipersexualizar de una forma inconsciente en los bailes, por ejemplo, familiares, ¿cierto? Aquí en esta
sala deben haber diferentes tipos de familia, algunas formas de ver la vida, de ver la distracción, el entretenimiento, pues muy diferentes. Y de ninguna manera estamos diciendo que no hay que tener fiestas familiares o que no hay que celebrar los cumpleaños, pues de no, claro que no. Pero sí tenemos que tener cuidado cómo bailamos, cómo movemos el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué cosas decimos? Por ejemplo, cuánto licor consumimos. Porque a veces los niños llegan a la adolescencia y se pegan una desordenada terrible y quieren estar en todas las fiestas y con todos los amigos y bailan y acá y se vuelven súper, hiper extrovertidos y entonces los papás les reclaman y le dicen, pero si tú me enseñaste, entonces ¿por qué me reclamas? ¿No? Bien, el tema también del antes y el después. Eso es una cosa que está hoy en día supremamente expandida. En todas partes nos ofrecen productos de belleza, productos para adelgazar, aparatos para adelgazar, cremas para que la carita se les vea a las chicas y ahora hay una cantidad de productos para nosotros los hombres impresionante como nunca en la historia. Y entonces todos esos productos siempre nos dicen, vuélvase más bonito Buenas noches. y llénese de poder. Porque algo que nos está vendiendo siempre la sociedad, discúlpenme que yo sé, me abrió, algo que sí nos está ocurriendo siempre, 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 perdón, no me deja silenciar esta persona, ya, y ya. Entonces, algo que nos está ocurriendo siempre, 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 es que nos venden este antes y este después, ¿cierto? Entonces, si te echas la crema, si compras el aparato, si te haces la operación, ¿no? Esa parte de las operaciones estéticas que son meramente estéticas, ¿cierto? Que yo me voy a respingar la nariz, que yo me voy a estirar la frente para sacarme las arrugas, que me voy a poner unos implantes mamarios, que me voy a poner unos implantes en las nalgas, ¿cierto? Que me voy a poner unos implantes de pectoral en el caso de los varones. Wow, toda esta campaña por ser de cuerpos perfectos, esta idolatría al cuerpo, es algo que está haciéndole mucho daño a las nuevas generaciones y de una forma muy especial a las niñas, a las adolescentes mujeres. Entonces tuvimos hace algunos años atrás una tremenda crisis de anorexia y de bulimia, ¿cierto? Por fortuna eso como que se detuvo un poco, pero los problemas siguen, problemas de ansiedad, de depresión, por el tema de ser delgado, de tener un rostro perfecto, caucásico, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos artistas y ya ha habido muchos artistas como Michael Jackson obsesionado con su belleza, ¿cierto? Haciéndose una cantidad de operaciones para cambiar el color de su piel, para cambiar los rasgos físicos de su cara por una raza diferente o por una persona diferente. Y miren cómo termina la vida de este hombre. Y aún su cuerpo pues se enferma porque pues todo esto, estos cambios que él intenta hacer son antinaturales. Son cosas que su cuerpo no son y no necesita. Y eso sucede hoy con muchas mujeres. ¿Cuántos casos vemos, cierto? Podría yo redundar y redundar en esto, pero vamos para adelante. Otra forma que está bombardeando desde la cultura, porque desde la cultura también se está hipersexualizando. A veces pensamos que la hipersexualización y que el desorden sexual y que el ataque al despertamiento, no solamente del deseo, sino del romanticismo temprano, ¿cierto? Porque tengamos en cuenta esto, no es solamente despertar, exacerbar el deseo sexual como tal, apresurar la tensión sexual, lo que se está buscando o lo que pareciese que se estuviera buscando con afán, sino también la identidad sexual, ¿cierto? Poner a los niños a pensar cosas que naturalmente antes se daban, se desarrollaban, diciendo que ponerse pantalones es incorrecto, para los hombres y que también tienen que ponerse faldas y entrando a bombardear y a derribar toda la cultura occidental y toda la cultura. Entonces esto está generando una cantidad de problemas y ahí tendríamos que hacer un análisis
cultural, un análisis antropológico que nos tomaría mucho tiempo, pero yo sé que la mayoría me escucha. Sin embargo, si tenemos preguntas, las podemos formular, intentamos responderlas más adelante o hacemos un espacio para el tema, ¿no? Pero tenemos estos cuentos en Chile ha sido muy famoso Nicolás y sus dos papás, ya esto lleva más de como década y media. Y hay muchos otros cuentos, por ejemplo, este que tenemos aquí que se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, ¿no? Entonces eso, la sola imagen habla por sí sola, el título es súper diciente, ¿no? Tenemos este material alemán, aquí se llama Daris Romat, ¿no? Esto quiere decir como el compañero de cuarto de mi papá. Es la historia de un chico que su papá consigue un amante, abandona a su esposa y el niño va a visitar a su papá y ahí tiene ahora sus dos papás o a su papá con su compañero de cuarto. Bien, y en muchas hay cosas muy ocurrentes, muy ocurrentes. Esta de los pingüinitos, estos son dos pingüinos machos que no pueden poner un huevo y entonces adoptan un huevito que está sin padres y bueno, entonces alrededor de lo tierno, de lo romántico, se teje un cambio de identidad y esto está haciendo mucho daño a los niños. Hay algunos papás que entran en una euforia de ideología, entran y entonces le ponen vestidos a sus niños que porque sí, que porque hay que probar y empiezan a sacarlos a la calle vestidos de niña y claro, como la cultura desde hace muchísimos años, siglos, está expresándose, manifestándose de una forma para poder la cultura acentuar en la vestimenta y en ciertos comportamientos la identidad masculina y femenina, pues el niño vestido del otro sexo, del sexo complementario y no del propio, pues se pega una confusión terrible, una confusión innecesaria. Y esos son los chicos, muchos de los chicos que tienen disforia de género y que tienen problemas con su identidad por padres que los meten en eso. Muchos de ellos ni siquiera son violados ni nada, simplemente sus padres por esta paranoia que hay que hacer de la ideología de lo que es ser hombre y ser mujer, está creando, además de todos los otros vejámenes como las violaciones, la ausencia de padres y madres y todas estas cosas que ya tenemos. Bien, con las que ya veníamos. Entonces, ¿qué no es hipersexualización? Y esto es muy clave de poder entender. Los juegos sanos de rol, eso no es hipersexualización. Aquí tenemos la imagen de una niña en la parte superior izquierda. Ahí hay una niña muy pequeña, ¿cuántos años tendrá? Quizás unos 2, se está poniendo los tacones de su mamá o de su tía. Está bien, ella está jugando a ser mujer, ¿cierto? Lo está haciendo en su cuarto, lo está haciendo en un espacio de su hogar, en un entorno de su hogar donde ya está protegida. Esto es muy diferente a hacer un reinado de belleza, lo que veíamos al principio de esta charla, esta conversación, de esta masterclass, donde las niñas se convierten en pequeñas mujeres, ¿cierto? Que están compitiendo ante un público en el cual hay inclusive muchos hombres adultos y muchos hombres totalmente activos sexualmente y quizás hasta mujeres que pueden convertirlas, robarlas, que las están morboseando, que están imaginándose mil cosas con esas niñas y a veces niños. Es muy diferente. Entonces, que los niños tengan juegos de rol en su casa protegidos es normal, está bien y hay que apoyarlos en eso. No hay que escandalizarse por eso. Otra cosa que sucede, los niños también pueden jugar a ser papá y bueno, y que un niño cargue un bebé y seguramente esas preguntas, pues todo eso se puede manejar. Está bien que un niño cargue un bebé, ¿sí? Yo cargué a mis hijas, ¿no? Hay que simplemente hablar de la temática y acentuar lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y que los hombres también podemos cuidar, también podemos atender. Es simple, eso no tiene por qué confundirlos en su identidad. Bien, la identificación con el padre del mismo sexo, eso es más que no hipersexualización, es una medida de protección que el niño debe tener, ¿cierto? Debe identificarse con el padre del mismo sexo y también tener el entendimiento de que el padre del otro sexo es complemento, ¿no? Eso es una lección muy grande de complemento y
hay que procurarlo de alguna forma. Y cuando tenemos mamitas separadas, papitos separados, ¿cierto? Familias que por diferentes razones, que por supuesto no podemos juzgar, pues tienen una mamita sola, un papito solo, unos abuelitos criando, lo que sea, pues hay que ver con ayuda, ojalá de un profesional competente y también de una persona de consejera espiritual competente, cómo vamos a identificar las debilidades, las falencias de ese entorno familiar y cómo las vamos a fortalecer. Y el hecho de que tenga un papá y una mamá no quiere decir que ya todo se superó, porque ese papá y esa mamá también venimos con heridas, también venimos con un pasado, también venimos con dificultades. Entonces tenemos que examinarnos, ser amigos del psicólogo, ser amigos del terapeuta, ser amigos del consejero, de la consejera espiritual. Y si de pronto nos salen con alguna cosa que no es, que vemos que no es, pues no tiene que ser el único. Bien, podemos cambiar. La práctica y el disfrute balanceado del arte, el deporte y el entretenimiento. Eso no es hipersexualización. ¿Por qué lo digo? Porque como estuvimos aquí hablando de las películas, de los juguetes, entonces la respuesta, sobre todo de los tíos, yo me veo con los tíos que le dicen a uno, no, pero todo es malo, usted le prohíbe todo a la muchachita, le prohíbe todo al muchachito, ¿cierto? Ellos no, sobre todo los que no han tenido hijos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y otros criaron a sus hijos hace ya unos años atrás y la cosa ahora es muy diferente. Esta es otra generación diferente a los niños que nacieron hace 20 y hace 30 años y hace 25 y hace 15. Entonces, definitivamente sí hay que disfrutar el arte, sí hay que disfrutar los contenidos de entretenimiento y del deporte, pero hay que escogerlos. Y a veces nos toca, como dice el consejo del apóstol Pablo, nos toca examinar, tomar lo bueno y dejar lo malo. Eso no significa que vamos a examinar la pornografía y ese tipo de cosas que quizás sobra decirlo, pero no está de más. Pero tenemos que buscar el balance. El balance. Esto es una nutrición. La crianza es una nutrición. La crianza perdón, es una alimentación constante de esas nuevas personitas. La educación en el colegio es un proceso nutricional que los docentes, que los profesores, que los rectores estamos todos trabajando junto con los padres para dar desde el colegio una nutrición, un aporte, una vitamina extra a ese hogar. Y los profesores están modelando feminidad y masculinidad todo el tiempo con su caminado, con su hablado, con su forma de vestir, con su forma de peinar, cuanto más cuando están exponiendo sus clases. Todo el tiempo estamos expresando cómo es ser hombre y cómo es ser mujer cada uno en parte. Así que tenemos que tener un balance frente a todo este ataque que estamos sufriendo y que están sufriendo nuestros niños, porque si no los vamos a llenar de paranoia, los vamos a confundir y ellos se van a sentir aburridos de pensar que todo es malo y que no pueden hacer nada, porque definitivamente nada se puede, todo está terrible, ¿no? Vamos a crear también unos niños entonces negativos, temerosos, ¿cierto? Raros, porque no pueden salir al mundo exterior porque todo está perverso y yo me voy a contaminar de todo. Claro, el mundo está lleno de cosas buenas y malas y ellos tienen que aprender a escoger las buenas y a guardarse de las malas y eso es un aprendizaje de toda la vida. Bien, vamos a seguir adelante. La pornografía infantil, bueno, no podríamos excluir de una charla, de una exposición de la hipersexualización, hablar de pornografía infantil, porque de todas maneras, a todas luces, pues la pornografía es la peor forma o por una de las peores, la pornografía infantil, de hipersexualizar los niños. Y alrededor de esto, pues se mueven cantidades y cantidades de dinero. Es quizás el segundo o tercer negocio más rentable del planeta Tierra. Así que tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de que, por ejemplo, países como Colombia y México son desafortunadamente de los países que más producen pornografía a nivel mundial. Y aquí tenemos algunos datos, ustedes quizás los pueden estar ahí leyendo, le pueden tomar un pantallazo a esta imagen. México tiene algunos lugares fuertísimos de tráfico de niños, lo mismo que Colombia, algunos puertos. Perú también, ¿cierto? Y bueno, el mundo entero tiene ciudades y ciudades, pueblos y localidades, y también hay lugares que son como pequeños infiernos donde tienen a niños secuestrados y demás.
Así que a todas luces hay que protegerlos de la pornografía infantil, vacunar los celulares, los dispositivos electrónicos, porque los depredadores están allí. Pero ya hablar un poco más de esto tendríamos que tener una charla específica de pornografía en medios digitales. La cosificación en la cultura. Bueno, esto es súper interesante y hay dos fenómenos que están fuertes desde hace muchísimos años, siglos en el planeta Tierra. Uno tiene que ver con Afganistán y es el fenómeno del Bachabasi. El Bachabasi es un fenómeno que tiene Afganistán desde tiempos inmemorables. Ustedes saben que Afganistán, Irán, Irak, todo eso están muy cerca de la cultura sumeria, que es la primera cultura sobre la tierra conocida, que es una civilización, y allí se erige la primera ciudad con acueducto, con calles, con edificios. Todo eso ocurre por allá, por esos territorios. Bueno, en esos territorios, muy cerca allí, los hombres de Afganistán, no todos, algunos hombres, y sobre todo los que participan de la guerra, ellos prostituyen a los niños, solo niños varones. Es una prostitución exclusivamente para niños varones. Inclusive sus enemigos a veces infiltran niños prostituidos para espiarlos. Hay casos también de niños kamikaze. Entonces son niños que son comisionados tristemente, primero para prostituirse y espiar, y después son usados como bomba para hacer atentados terroristas y atacar al enemigo de forma eficaz. Eso sí que es cosificación en su forma más extrema. Pero claro, como es una costumbre milenaria, ancestral, pues ha sido muy difícil de erradicar. Y allí hay un entronamiento espiritual. Esto no es solamente una cuestión cultural, hay un entronamiento de potestades, hay un entronamiento allí territorial, hay un mover también espiritual allí. Yo sé que muchos me entienden lo que estoy diciendo, pero eso no nos aparta de hacer una lectura antropológica, una lectura histórica de esto. ¿Cierto? Cuando nosotros nos movemos correctamente en el ámbito profético, no es vaticinar el futuro, sino es hacer también un análisis de lo ancestral, de lo que hay que cambiar. Y esto hay que cambiarlo por ancestral, por cultural que sea. Lo mismo sucede en la India con las Devadasi, que son estas niñas también muy famosas que son tomadas de la clase más baja, ¿cierto? De las castas más bajas del hindú, son tomadas y son llevadas a templos para ser prostituidas y son propiedad pública de todos los hombres que quieran ir a esos templos y quizás paguen por eso. Y están en un templo, no en un marco religioso, lo mismo que los Bachabasi. Entonces, aquí tenemos estos fenómenos. Hay en nuestros países latinos, pues no tenemos estos fenómenos así, pero sí tenemos familias en algunos territorios más que en otros que tienen 2, 3 generaciones donde se ha perpetuado el abuso sexual y donde está normalizado, oculto pero normalizado el abuso sexual. Y todos en esa familia saben y los miembros masculinos de esa familia son abusadores desde siempre y las mujeres se someten y los niños, hombres también, son abusados y luego se convierten en abusadores. Y es algo que sucede por generaciones en las familias y no pasa nada, pues porque esa familia está acostumbrada a eso. Porque es una herida que está en la familia, en el sistema familiar y en la reproducción, en la multiplicación de ese sistema familiar. Así como hay algunas heridas y algunas problemáticas, algunas patologías que se dan en la persona y que hay que hacer una intervención a todo el sistema de la persona, a su parte almática, a su parte espiritual y a su parte física. Así también hay sistemas que son de varias personas y esos son sistemas familiares, sistemas de diferentes comunidades. Y en esos sistemas familiares hay problemáticas sexuales como las hay en las personas y hay que intervenir y eso va a tomar tiempo, ¿cierto? Y hay que tener una actitud muy profesional y muy madura, pero nunca indiferente para poder hacer ese trabajo. Que Dios nos ayude y que podamos tener la sabiduría y entendimiento para esto los profesionales. Bien, ¿cómo llega un niño a ser víctima de la hipersexualización? Lo primero y lo más tremendo es la ausencia de los padres, ¿sí? Son muchas las cosas, pero la ausencia paterna y materna es el primer factor.
porque papá y mamá o mamá y papá son esos muros protectores. Esos muros, por supuesto, deben estar sanos, deben estar restaurados, pero difícilmente nosotros como padres trabajamos en nuestra propia restauración. Qué difícil es, por ejemplo, en una entidad educativa, a veces convencer al papá, a la mamá, sobre todo a nosotros los papás, de que vayamos a las instituciones, a las reuniones de padres. A veces queremos, pero no podemos por temas de trabajo. Pero ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Toda clase de esfuerzo. No podemos desfallecer, no nos podemos cansar de hacer el bien y trabajar en la restauración del padre y de la madre del hogar, así sean separados, porque desde ahí es que vamos a sostener los cambios que podamos tener en los menores, porque pues si los abusos sexuales, si el maltrato físico, si los abusos verbales, si la falta de alimentos, todos los problemas que pueda tener ese niño, esa niña, tienen su base y su raíz en su hogar, pues hay que trabajar en el hogar, ¿no? Eso obviamente no lo vamos a poder solucionar en la institución educativa. Así que una institución educativa que quiere afectar de verdad a una familia tiene que pensar cómo va a afectar a los padres, ¿cierto? Porque no es solamente recibir la pensión o la matrícula o cumplir con lo que el gobierno nos exige como entidad educativa, sino que esa vocación tiene que salir de nosotros, los docentes. Y yo quiero hoy hablar al corazón de ustedes, docentes que están en esta masterclass. Muchas gracias por estar aquí, pero quiero instarlos a que el Señor pongan ustedes ese amor y pues repensemos cómo vamos a lograr que esos padres se sensibilicen, que yo sé que es muy difícil a veces, porque yo también trabajé en colegios y eso es una cosa complicada con los papás. Y a los papás, a los que somos papás, pues que repensemos cómo nos hacemos mejores padres. Bien, la disfuncionalidad del sistema familiar. Entonces, ¿por qué hablamos de la disfuncionalidad? Porque el sistema familiar no solamente es papá y mamá, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos abuelos en rol papá, tenemos abuelas en rol mamá, tenemos a veces tíos en rol papá, tenemos padrastros y madrastras, tenemos padres y madres cabeza de familia. Entonces, todas esas disfuncionalidades, todo ese estrés que pueda traer ese papá, esa mamá, toda esa problemática, la depresión, la ansiedad, todas esas cosas pues van a afectar a los niños. Ellos mismos van a tener sus problemas de ansiedad y demás, de depresión y todo eso. Condiciones particulares de cada niño, ¿cierto? Niños con TDAH, niños con autismo y otras condiciones particulares como niños que tienen poca visión, ¿cierto? Entonces son niños que no pueden tener buen desarrollo en las áreas del deporte porque su visión es corta o tienen problemas de obesidad, entonces igual no pueden tener un desarrollo ideal en la parte de la motricidad, de la velocidad, de la fuerza y van quedando rezagados en ciertas actividades, ¿cierto? Condiciones para el aprendizaje, condiciones para la movilidad física, que van a hacer que ese niño pues tengamos que considerar de forma diferente cómo vamos a hacer para contribuir a su desarrollo y a su educación como maestros, como padres, como comunidad, como iglesia, ¿no? También. La iglesia en Colombia, en Chile, en Latinoamérica y sobre todo aquí en Chile, la iglesia necesita darse cuenta de que tiene que tener un papel más activo en la infancia de nuestros países. Necesitamos una iglesia más apercibida de los niños, una iglesia más interesada en los niños, una iglesia que realmente su corazón se duela y se dé por la infancia. Bien, la influencia mediática. Esta sí que es devastadora, ¿no? Y viene a llenar todos los vacíos que deja la ausencia paterna, la disfuncionalidad en el sistema familiar, las condiciones particulares. La influencia mediática viene a llenar todo eso. Viene a llenar también el siguiente, el entorno familiar, comunitario y educativo, todos los vacíos que dejemos en el hogar, que dejemos en el colegio, que dejemos como familiares, como sistema familiar, red de apoyo, como clan familiar, tíos, abuelos, todos esos vacíos, ¿quién los llena? Los llena en estos tiempos la influencia mediática, los celulares, los televisores, los computadores, los videojuegos. Y eso es terrible, ¿no? Ya sabemos que es terrible. Y por último tenemos ideologías, mitos, moralismos y activismos, ¿cierto? Entonces hablábamos hace un rato, o yo les hablaba
de estos papitos que se obsesionan, que hay que ponerle la ropa de la niña al niño y del niño a la niña y crean toda esta confusión porque no entienden los códigos culturales y los desbaratan como... Es como si yo dijera, no, es que esto no está bien hablar español. Mi papá habla español, mi mamá habla español, mi abuela habla español. Desde que llegaron de España están hablando español. Yo no quiero que hablemos en español. Yo me voy a inventar un idioma y me invento una jeringonza o le pongo pedazos de inglés, de portugués y de todos los idiomas porque es que yo quiero ser multilingüístico. ¿Cómo va a quedar mi hijo si yo le empiezo a hablar en todos los idiomas, confundo palabras unas con otras? ¿Cómo va a quedar? Pues va a quedar confundido. ¿Qué va a pensar la gente? Que estoy loco. Eso es lo que está pasando cuando rompemos los códigos culturales de esa manera, diciendo que todo es sexismo, diciendo que todo es arquetipo, que todo es patriarcal, que toca decir niños, niñas, niñes y todas esas cosas. Todo eso es un bombardeo al sano desarrollo de los niños. Son cosas que jamás se necesitaron en la historia de la humanidad, que son de este tiempo solamente. Bien, entonces tenemos los mitos, ¿cierto? Mitos como, por ejemplo, que si yo le enseño a mi hijo de sexualidad, entonces lo voy a corromper. Pues depende qué le enseñes y cómo le enseñes. Y depende de cómo es tu tono de voz y de cuáles son, qué es lo que les quieres comunicar y cómo le estás comunicando. Hay que tener un estudio de cómo es el desarrollo psicosexual de los niños. Nosotros en estos talleres hablamos mucho del desarrollo psicosexual para que los papitos sepan, para que los tíos, para que los abuelitos sepan qué decir, pero la verdad es que la educación sexual comienza desde que uno nace y comienza desde que uno es concebido, porque uno empieza a aprender quién es uno desde que es concebido. Y eso es inevitable. Entonces, a ese proceso hay que sumarle una sana compañía, una sana instrucción de los padres, no solamente con discursos y con palabras, sino con el ejemplo. Y en ciertos momentos tenemos que empezar a hablar y a enseñar. Y ese proceso, pues lo iremos desenredando y conociendo más adelante cuando estén participando con nosotros en nuestros entrenamientos, que ahorita les vamos a hablar, que son maravillosos nuestros entrenamientos, que los hemos trabajado con diferentes profesionales, que llevamos más de 15 años trabajando estas temáticas, invitando gente experta, asesorándonos, actualizándonos, para darles siempre lo mejor y para que ustedes tengan las mejores herramientas para atender a sus niños, a sus estudiantes, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos y sobrinas, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar sobrino, sobrina, nieto, nieta, porque se entiende que estamos hablando de niños y niñas. Los moralismos. Los moralismos son una enfermedad terrible, sobre todo de las comunidades de fe, ¿cierto? Las comunidades de fe son bellas, son preciosas. Yo pertenezco a la comunidad de fe, pero las comunidades de fe tenemos a veces una enfermedad, no siempre, que se llama la religiosidad, ¿cierto? La mojigatería. Y entonces eso le causa daño a los niños, le causa daño a los matrimonios y causa muchos daños. Y esos moralismos hay que matarlos, hay que sacarlos, hay que destruirlos, porque son tan dañinos como la ideología, porque son tan dañinos como los mitos, y son mitos e ideologías en sí mismos. Y hay que saberlos identificar, y eso le cuesta mucho a la iglesia. Muchas veces nos cuesta entenderlo, es difícil, pero iglesia, este es un tiempo para renovar tu mente. Este es un tiempo para volver a verte, ¿cierto? El Señor Jesús, eso era lo que trataba de hacer con los fariseos y con los saduceos y con las autoridades religiosas de su tiempo y aún con los políticos. Él no era que los odiara. Sus palabras fuertes para ellos no eran palabras de odio, eran palabras para que despertaran. Y eso es lo que nosotros pretendemos también acá. Y sé que ustedes también. Así que estamos en el mismo espíritu. Y tenemos los activismos, ¿cierto? Esas comunidades, por ejemplo, los pro aborto, los que se ponen el pañuelo verde, Dios mío, que hacen tantas cosas y están en ese activismo y a veces capturan a nuestros adolescentes y hacen música y hacen materiales. Bueno, todo eso está hipersexualizando a nuestros niños. Y no es, esto no es nuevo. Tendríamos que hablar de Simone de Beauvoir, tendríamos que hablar de otras muchas activistas del primer hombre que se hizo una operación de género que fue un total fracaso. Hay tanto para rescatar en la historia y para analizar más profundo.
¿Qué podemos hacer los padres para frenar la hipersexualización? Bien, aquí yo los voy a dejar con Marta Lucía en esta parte. Voy a retirarme un poquitito, voy a dejar de compartir la pantalla. Ella seguramente se va a volver a conectar. No se vayan a ir, porque esto se pone muy bueno. Entonces los dejo con Marta Lucía. Bien, hasta ahí cómo va todo. Yo sé que muchos tendrán preguntas y otros tendrán algunos aportes que hacer, pero antes de eso voy a compartir pantalla nuevamente en la diapositiva que estábamos. ¿Me están viendo mi cámara? Perdón, ¿están viendo mi presentación? Ok, muy bien. ¿Qué podemos hacer los padres para frenar la hipersexualización? Una de las cosas importantes y es la apuesta de este ministerio desde hace 15 años exactamente, es hablar de sexualidad bajo principios bíblicos y desde el aspecto biológico, que es algo que la iglesia se quedó corta desde hace muchos años en hacer. Nosotros intentamos, hace 15 años, no se hablaba de la ideología de género y nosotros empezamos denunciando la ideología de género y lo que iba a hacer con nuestros niños. Y eso era como haber llegado hablando de otro idioma a las comunidades de fe, a las iglesias. Algunos pastores trataban de copiar lo que les estábamos diciendo y otros no nos entendían. De hecho, nos decían que por qué no nos dedicábamos a otro tema, que eso no había que hablarlo, la sexualidad no se tenía que tocar desde los púlpitos de las iglesias. Afortunadamente fue un trabajo bastante arduo, como golpeando una roca, y hoy podemos decir que en la iglesia en Colombia habla de sexualidad. Muchas de los lugares donde nosotros fuimos, donde impartimos nuestros temas, allí las personas quedaron muy motivadas a hacer muchas cosas, a trabajar. Y bueno, y se está viendo el fruto. Y ahora aquí en Chile, pues nosotros lo que pretendemos es despertar a la iglesia para que vuelva su corazón hacia la niñez de este país. Una niñez que está hipersexualizada, una niñez que está en muchos lugares en abandono, aunque tienen sus papás vivos, están en abandono a merced de los dispositivos móviles. Y bueno, y en general en América Latina, porque si nos ponemos a mirar las estadísticas de nuestros países, nos damos cuenta pues que el abuso, el maltrato, todo el tema del grooming en nuestros países va en aumento día por día, porque nuestros niños están solos, nuestros niños se levantan solos a partir de los 5, de los 8 años, ellos ya enfrentan la vida muy solitos y allí es donde vienen todas estas redes y los toman por presa. Bien, entonces hablar de sexualidad con nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer, con nuestros estudiantes es lo mejor que podemos hacer, no importa si somos los padres o si somos los cuidadores, debemos hacerlo y hacerlo con certeza, porque en todo este trabajo nos hemos dado cuenta que los progresistas sí lo hacen y lo hacen con certeza, y todos los activistas del abecedario, como dice uno de nuestros amigos conferencistas, nuestros amigos del abecedario lo hacen y lo hacen con propiedad y lo hacen en público y lo hacen desde los medios. Y nosotros como comunidad de fe, lo único que hemos hecho es guardar silencio y ser espectadores de todo este desastre que está pasando con nuestros niños. Bien, desenmascarar la construcción del concepto errado, lo que significa ser mujer y ser hombre, como lo acaba de explicar Sergio, el concepto errado que hoy le venden a nuestros niños, regular eficazmente la acción mediática sobre todos los espacios digitales. Las estadísticas también muestran que los dispositivos móviles están siendo más que
una herramienta educativa para nuestros niños, los están sumiendo en una serie de temas en los cuales nuestros niños están cayendo a temprana edad y que les están haciendo mucho daño a su identidad. De hecho, ahora eso no lo registran, pero los suicidios infantiles van en aumento gracias a toda la difusión que se hace a través de las redes sociales de todo este tema. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con nuestros niños y saber cuáles son las problemáticas digitales, saber manejar nuestros celulares, los dispositivos móviles. Hay que asesorarse, hoy en día la crianza es mucho más compleja que en otros años, quizás que hace 10 años o quizás hace 20 años. Hoy criar es complejo porque hay que estar en todos los temas y hay que estar actualizado, porque una de las cosas que sienten nuestros adolescentes es que hay una brecha muy grande entre los padres y ellos. Entonces, los adolescentes hoy son personas totalmente digitalizadas, los padres de familia, algunos todavía están mirando cómo es que se prende una computadora. Entonces, nosotros en nuestros entrenamientos les estamos diciendo que por favor hay que actualizarnos para estar como vigías de nuestros niños. Eso es importantísimo. Regular eficazmente la acción mediática, bueno, los espacios digitales, como lo dijimos ahora, activándonos en el gobierno escolar y espacios de participación ciudadana, siendo vigías de nuestra niñez. Eso es algo también súper importante. Durante todo este trabajo, nosotros visitamos muchísimos espacios públicos, alcaldías, juntas de acción local, colegios, asociaciones de padres, y había una gran ausencia de gente que amara los principios bíblicos, que amara a Jesús. Allí siempre estaban la comunidad del abecedario, siempre estaba allí presente, en cualquier espacio público había un representante de ellos, pero de nosotros no. Y esa fue una de las cosas más tristes que nosotros empezamos a evidenciar cuando empezamos a ir a esos espacios, y por eso nosotros en nuestros talleres les decimos a los padres, les decimos a la comunidad, participe, métase en el gobierno escolar, esté en las reuniones de padres de sus hijos. Si hay juntas de acción en su barrio, en su vereda, en su comunidad, participe en todos los espacios públicos que existan. Y si usted no puede, pues entonces delegue con otros, pero nosotros debemos hacer presencia, porque esto que estamos viviendo hoy no es más que el fruto de un trabajo que ellos vienen haciendo muy juicioso desde la academia, adoctrinando a nuestros jóvenes, y también desde el espacio público, poniendo en práctica leyes que van en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Bien. No sé por qué no puedo pasarla. Ok. Bien, entonces nuestra propuesta ha sido siempre hablar de sexualidad, entrenar en sexualidad. Entonces, nosotros tenemos ahora un entrenamiento para personas que trabajan con infancia, padres y cuidadores, en identidad sexual. Es 100% online, se certifica y son 6 meses de contenido. ¿Cuáles son los objetivos de este entrenamiento en sexualidad? Pues entrenar a los padres, educadores y cuidadores en el tema de la sexualidad infantil de una manera efectiva a través de herramientas pedagógicas, garantizando un desarrollo sano basado en principios y valores bíblicos. De hecho, nosotros produjimos en el año 2013 un material para niños desde los 4 años de edad hasta los 9, 10 años, donde habla de identidad sexual. Es un material hermoso, hermosamente ilustrado, y que fue revisado por muchísimos profesionales, que ustedes pueden tenerlo, y debería ser un material que todo padre de familia debería tener en su biblioteca, todo cuidador, todo docente. Identificar hábitos de enseñanza de los padres y maestros en el tema de sexualidad, sensibilizar a los padres de familia acerca de la importancia de la participación y conocimiento en la educación sexual de sus hijos. Motivar a los líderes infantiles a enseñar el tema de la sexualidad con principios y valores que ayuden a construir una sociedad más equilibrada, y prevenir problemas sexuales en la adolescencia, como embarazos tempranos, enfermedad de transmisión sexual, atracción por el mismo sexo, abuso sexual y todo el tema de las problemáticas digitales. Entonces son 6 módulos. El primer módulo hablamos de la sexualidad humana, viajemos a través de la sexualidad humana. Es un módulo de 8 horas
donde son 4 temas importantes, 4 sesiones: influencia de Grecia en el desorden sexual. Entonces ahí vemos las raíces, cómo es que empieza esto, por qué Grecia es una cultura que influye en Occidente. Esto es muy interesante. Desarrollo psicosexual de un menor, entonces vemos cómo es el desarrollo de un niño hasta los 11 años. Vamos a ver entonces el marco legal internacional para la educación sexual en menores. Invitamos a muchos profesionales. En la sesión pasada tuvimos a 3 abogados, uno de Colombia, uno de Argentina y el otro abogado, un abogado de México, donde nos hablan acerca de las diferentes acciones que se están llevando a cabo en contra de la ideología de género. Y enseñamos pues nuestro material y cómo puede ser usado en casa o en un aula de clase, que es esta cartilla se llama Maravilloso Viaje. Luego el módulo 2, entonces, tenemos desarrollo psicosexual, que va hasta los 17 años de edad, comprendiendo la nueva generación. Vemos las problemáticas en redes sociales, hablamos de pornografía, cómo el adolescente ingresa a la pornografía y cómo prestarle primeros auxilios. Luego, entonces, tenemos el módulo 3, problemática, discúlpenme aquí un momento porque no estoy viendo, ustedes están viendo bien mi pantalla. Sí, se está viendo bien. Ok. Entonces tenemos origen de los problemas de identidad en los adolescentes, el rol del padre y la madre, abuso sexual, maltrato infantil, feminismo y transexualidad. Luego el 4º módulo, atracción hacia el mismo sexo, factores que conspiran contra la identidad, manejo de la tensión sexual, hablamos del deseo, primeros auxilios para quien padece atracción por el mismo sexo y algunos testimonios de algunas personas, unos testimonios maravillosos de personas que hoy son líderes y que muchos son activistas y que tienen organizaciones importantes que ayudan a la gente en la restauración de este tipo de quebranto. Luego, entonces, tenemos Vida, una ventana al vientre, donde hablamos de todo el tema del aborto, cómo es la mente de la joven abortista, hablamos de embriología, epigenética, intervención en la crisis, qué hacer con un adolescente que queda en embarazo, y una propuesta de una organización que está en Estados Unidos y en Colombia de cómo dar apertura a centros de embarazo donde las chicas y aún las mujeres mayores puedan encontrar diferentes soluciones. Y el último módulo se llama Raíces Espirituales del Desorden Sexual, donde hablamos de la iniquidad, secando las fuentes, un reencuentro con la cruz y la gracia y la disciplina, porque estamos absolutamente seguros de que además de tener el conocimiento y herramientas eficaces, el trabajo espiritual es muy importante para poder trabajar problemáticas de identidad sexual infantil y adolescente. Entonces yo aquí dejo de compartir pantalla. Y todos pues muy invitados a nuestros entrenamientos. Estos entrenamientos son unos entrenamientos de alto valor y de bajo costo. Entonces usted puede aprovechar eso. Si quiere más información, con todo gusto, a través del WhatsApp, nosotros les podemos dar nuestra información, todos los contenidos, de qué se trata aún más detallada. También le podemos enviar fotografías de nuestro material se despacha desde Bogotá, Colombia, lo hemos despachado a diferentes naciones y aquí en Chile pues sí tenemos aquí un pequeño stock de nuestro material. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto o ya puedo darle paso a Sergio por si tienen dudas acerca de el tema como tal. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la información. ¿En qué horarios serían estos talleres, perdón? Ok, ¿cuál es tu nombre? Miguel Mociños, de México. Miguel, un gusto. Bueno, nosotros estamos haciendo transmisión todos los domingos para México a las 5 de la tarde, hora México, 8 de la noche, hora Chile.
estamos transmitiendo en directo y las sesiones quedan grabadas para las personas que no pueden estar en vivo. Es decir, estamos con clases sincrónicas y asincrónicas. Entonces, se puede de las dos maneras, o estar o también recibir las clases en su correo. Cada sesión está acompañado de un cuestionario que se debe responder para sellar el conocimiento. Como les decíamos, tenemos invitados de diferentes profesiones y de diferentes entidades que enriquecen todo este contenido de nuestro entrenamiento. Ok, eso está perfecto porque sí, en ocasiones sería complicado poder atender a las 5 de la tarde la conferencia, la información, pero ya que queda grabado y lo puedo repetir y repetir, eso es genial. En cuanto a los costos, perdón. Bueno, en cuanto a los costos, son diferentes costos porque tenemos costos diferentes porque estamos en Chile, un costo diferente para Colombia y otro para el resto de países. Entonces yo te lo voy a dar luego por el interno, yo tengo aquí tu nombre y yo te voy a dar los costos para que tú los tengas allí. El material tiene un costo y el entrenamiento tiene otro. ¿Qué es lo bueno? Que son bajos, porque este entrenamiento está hecho para que todo el mundo pueda acceder a él. No sé si alguien Muchísimas tiene... gracias. Ok, con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Nombre y país, por favor. Mi nombre es Jonathan Díaz, aquí de Colombia. Sí, Jonathan, cuéntanos. Una pregunta muy puntual. ¿Qué de los hogares donde son disfuncionales y donde los padres tienen diferentes creencias o más bien como dice la Biblia, tienen un yugo desigual? ¿Sí? El uno cree, el otro no cree. El uno escucha música mundana, el otro cristiana, el otro mira novelas, películas, mugrera, pornografía, basura. Y el otro no, el otro son cultos, el otro es muy consagrado a Dios. Ahí en esos casos, ¿qué se debe trabajar para que pues el niño obviamente coja el buen camino, el camino de Dios? Bueno, como la ponencia la estaba haciendo Sergio, él es quien va a responder las preguntas de la ponencia. Yo estoy respondiendo preguntas del entrenamiento como tal o las charlas. Entonces, guarda la pregunta, Sergio ya la tiene y ya en unos minutos él te va a dar la respuesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, no sé si alguien tiene algo más que decir, que preguntar acerca, bueno, nosotros tenemos una comunidad, antes de irme, nosotros tenemos una comunidad que es ese chat donde se agregaron, donde nosotros los agregamos. En ese chat nosotros estamos compartiendo mucho contenido, estamos compartiendo acerca de las charlas gratuitas que damos, del entrenamiento, los módulos que vamos terminando y vamos comenzando. Entonces es un chat cerrado donde nadie puede escribir y si hay alguien que tenga una información importante con respecto a infancia y adolescencia, lo manda al administrador y el administrador lo publica. Entonces no va a ser un chat de esos chats que uno a veces quisiera como salir corriendo. No, ese no es un chat de eso. Entonces los invito a que permanezcan y si tienen alguna pregunta, pues ahí están nuestros contactos para que por favor nos digan, nos hagan las preguntas o el tema que quieren saber. César Sánchez levantó la mano. Sí, mi pregunta es por uno de los puntos que se mencionaron, donde hablaba de ciertas falencias en las iglesias, donde había usó palabras como mojigatería y cosas así, pero no dio ejemplos. Entonces, cuando uno escuchaba, me imagino que incluso en el grupo de presentes cada uno podía interpretar diferente, pero como no se dio ningún ejemplo, y entonces mi pregunta es si no puede dar algunos ejemplos de a qué es lo que se refiere. Ok, bien. Entonces le voy a dar le voy a dar paso a Sergio para que venga y responda las preguntas. Ya saben, nos comunicamos a través de la línea de WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos, somos gestores de cambio, mi nombre es Marta Lucía. Espero que esta charla que acaban de escuchar pues haya sido de edificación. Hay mucho que hablar, tenemos muchísimo que contarles, tenemos muchísimo tema para que ustedes
se nutran y puedan trabajar con los niños y con los adolescentes. Entonces, muy bienvenidos a esta comunidad de Gestores de Cambio Latinoamérica. Les esperamos una próxima oportunidad. Ya viene Sergio a responder preguntas. No se vayan, por favor. Bueno, entonces los hombres nos preguntan, qué bien, qué buena esa participación masculina, eso me pone muy contento. Un saludo a Ana María, nuestra amiga allá en México. Bien, discúlpame, no recuerdo tu nombre, creo que eras César, el chico de Colombia primero. Entonces él hablaba de una pareja de papitos donde alguno de los papás tiene una vida, digamos, de fe, bueno, digamos, cristiana, nos deja ver como muy claramente. Para nadie es un secreto que esta es una comunidad de gente creyente, de fe, que tiene un yugo desigual, ¿cierto? Que llamamos un yugo desigual. ¿Y cómo hacíamos para poder formar a ese hijo, a esa hija que yo tengo con una persona en yugo desigual? Bueno, lo primero es que lo que hay que valorar por encima de todo es el amor, ¿cierto? Si hay amor en esa pareja, pues ya el mismo Señor enseña en el apóstol, ¿cierto? Que si estás casado con una persona en yugo desigual, pues a menos que haya infidelidad o alguna cosa muy grave como maltrato físico o cosas de ese estilo, entonces, pues ahí podemos pensar en la separación, pero si hay amor, si la persona tiene la intención de vivir con nosotros, si esa persona tiene la voluntad y digamos que manifiesta respeto, pues entonces nosotros tenemos es que caminar en la oración y ver cómo vamos conciliando y cómo nos vamos ganando a ese papá y igualmente cómo nos vamos ganando a esos hijos. Sea que ambos seamos creyentes o que uno de nosotros sea creyente como padre, igual a los hijos nos los tenemos que ganar, porque los hijos no nacen conociendo el Evangelio. Ellos tienen que conocer al Señor, ¿cierto? Tienen que tener su encuentro con Dios en esta dimensión, en este tiempo de su temporalidad en esta vida. Aunque venimos del Eterno, ¿cierto? Venimos del Padre, pero aquí tenemos que tener ese encuentro. Entonces vamos a tener que ganar a nuestros hijos para el Señor, sea que ambos seamos creyentes o no. Entonces siempre vamos a tener que trabajar. La dificultad está en que no vamos a estar de acuerdo cómo vamos a conocer a Dios, ¿cierto? O quizás aún peor, el otro padre va a decir, no es que yo no necesito que conozca a Dios. No quiero, no me interesa eso. Pero bueno, cada caso va a ser muy diferente. Hay que tener allí mucha cautela y paciencia. Y hay que mirar qué cualidades tiene ese padre que de pronto no es tan creyente como yo o que no es nada creyente y poder que nuestros hijos vean esas cualidades de ese padre, porque si estoy viviendo con él, estoy criando con él, pues es porque tiene virtudes, hay algo que me hace posible vivir con él o con ella. Así que hay que hablar mucho. Yo como pareja, entonces también tengo que examinarme, ¿no? Me toca a mí, que soy el creyente, ser el que ponga la cuota más sacrificada, porque pues yo soy el creyente, entonces yo tengo que generar esos espacios de diálogo, esos espacios de acuerdo, y poco a poco tengo que con mi testimonio y con mi oración, pues ganarme a ese cónyuge, ¿cierto? Y en la resolución de los conflictos, pues va a ser una cosa muy clave, porque eso lo van a ver los niños, ¿cierto? Los niños de los matrimonios entre creyentes y entre creyente y no creyente, y entre no creyentes los dos, ellos están siempre viendo y presenciando, no siempre queriendo, pero presenciando y sintiendo los efectos de cómo nosotros como padres resolvemos los conflictos, inclusive los padres separados. Entonces hay que trabajar mucho en cómo resolver conflictos. Yo pienso que ese sería el primer paso, de todas maneras. Discutir con esa pareja que no es creyente
¿Cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Cómo los estamos resolviendo y cómo los podemos resolver? Si es una persona iracunda, eso no tiene que ver con que crea o no crea, hay que manejar la ira. Si es una persona depresiva, eso no tiene que ver solamente con la fe, hay que manejar el carácter, ¿cierto? Entonces, en esos puntos de consenso, ¿cierto? Yo no me voy a poner a discutir con mi pareja que no es creyente de teología, ni de mis experiencias espirituales, ni nada de eso en el tema de la crianza necesariamente, pero hay mucho sí que discutir en el tema del carácter y cómo regulamos al menor. Y puede ser que esa pareja que tú dices que no es creyente o que no es, o que realmente no lo es, puede que tenga razón en muchos de sus argumentos. Entonces, el hecho de que nosotros seamos personas de fe creyentes no quiere decir que los que no son creyentes no tengan razón o no tengan argumentos a veces ciertos o mejores que los nuestros, porque hay otras dimensiones de la vida en cuanto al conocimiento, en cuanto al pensamiento y en cuanto a la misma fe. Entonces, el diálogo, el entendimiento, si es necesario ir a un terapeuta, a un consejero de consenso de los dos, pues vamos, ¿cierto? Si esa persona no nos está sirviendo, está empeorando la relación, pues salir de ahí y buscar otro que sí nos sirva. Bueno, espero haber aportado para tu pregunta. Y paso a la de nuestro amigo del Paraguay. Muchas gracias por estar acá desde el Paraguay. Es un país que amamos y bueno, nosotros nos alegramos cada vez que llegan personas de donde sea, de cualquier lugar. Entonces, la mojigatería y la religiosidad en la iglesia. Hay cosas que voy a comparar. Por ejemplo, el tema de la vestimenta, por ejemplo, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, pues ellos tienen una presión muy grande en el tema de cómo se visten, ¿no? Estar a la moda es algo muy importante. Sentir que encajamos dentro de la sociedad o por lo menos dentro de un grupo social, que tenemos un grupo de pares en los cuales encajamos, y no encajemos en todo, pero tener un grupo de amigos de pares en los cuales encajamos, es muy importante en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, un chico que entra en una iglesia que se percata mucho del asunto de la vestimenta, y eso puede llegar a asfixiar a ese muchacho, a esa muchacha, ¿sí? No quiero herir susceptibilidades con esto porque aquí pueden haber diferentes criterios, pero a grandes rasgos puedo dar ejemplos. Entonces, eso, por ejemplo, el asunto del maquillaje también, ¿no? No necesariamente usar algún maquillaje, pues, implica estar en pecado. Y seguramente una chica lo quiere usar. Hoy en día, por ejemplo, hay cosas que están siendo muy difíciles de manejar. Y es, por ejemplo, que los muchachos se están pintando las uñas. Eso es un tema complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Está bien que, por ejemplo, tú le digas, no, yo no estoy de acuerdo, me parece que pintarse las uñas, pues es una cosa que para mí es de personas afeminadas, homosexuales. Quizás puedes expresar eso, pero tienes que ser muy sabio y camina primero en oración. Y en esto quiero ser muy cauto porque los casos, de casos a casos, hay muchos, ¿no? No sé, allí habría que mirar exactamente qué, porque pueden ser muchos casos, pueden ser muchas cosas. En los matrimonios, por ejemplo, ocurre mucho que a veces nuestras hermanas en la fe desconocen mucho y también los varones desconocen mucho el tema sí biológico, el tema de su genitalidad. Sí, pero yo he estado en seminarios donde mis hermanas allí en el auditorio no saben dónde queda el cuello uterino, dónde queda la vulva, dónde queda el clítoris, ni siquiera tienen mucha idea de qué es el clítoris. Entonces, por ejemplo, el clítoris es el único órgano sexual que los seres humanos, en este caso las mujeres, tienen exclusivamente para el placer. Y es algo que los hombres no tenemos. Nosotros no tenemos un órgano que sea exclusivo para el placer, las mujeres sí. Hablar de estos temas a veces en las iglesias es el solo hecho de nombrar los términos, de hablar del clítoris, del pene, de los testículos, ya genera miradas así complejas entre los hermanos y todo, y hay algunos que se ofenden.
Algunos que dicen, no, 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 es que este es el templo del Señor y aquí no se puede hablar de eso. ¿Cómo va a venir usted a hablar aquí que el pene y que la vagina? No, 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 no. Eso está muy mal. Esta es la casa del Señor. ¿Cierto? Es la casa del Señor, no se puede hablar de eso. Habría que hacer un libro, perdón, un estudio profundo del libro de Cantares, por ejemplo, y mirar algunas figuras allí literarias que quizás pueden ser alusivas a la genitalidad también, no solamente a la relación de Cristo y la iglesia. Cosas como esas, mi hermano, se me ocurren en este momento que son realmente muy mojigatería y que son religiosidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces por hoy yo creo que vamos a dar por terminada nuestro encuentro. Muchas gracias a los que preguntaron, a los que participaron. Ante todo queremos mantener la unidad y el respeto. Cuando las comunidades se hacen grandes, pues eso cada vez exige más de nosotros en ese sentido. Me gustaría mucho, sí, que vamos a dejar el chat abierto un tiempito más para que ustedes puedan escribir allí qué pudieron aprender en esta noche, qué cosas nuevas y bonitas pudieron aprender, porque eso nos anima a nosotros mucho y también a la comunidad Gestores de Cambio. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, que estén muy bien. Dios les bendiga por siempre. Espero seguirlos viendo muy seguido. Hay algunas personas que no recuerdo que haber inscrito. Si ustedes no se inscribieron en el formulario que enviamos, por favor déjennos sus datos ahorita aquí antes de salir. Su WhatsApp, por ejemplo.